Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y está la sección Reacciones, donde analizamos y comentamos aquellos vídeos virales de la historia hispánica en general, esa historia que nos une de un lado y del otro del charco. Y el día de hoy venimos con un vídeo muy interesante, se trata de la historiadora Pilar Gonzalvo, donde nos dice que en la época virreinal no existían el sistema de castas, no existían las castas. Pero bueno. Antes de analizar el vídeo, vamos a ver quién es esta historiadora para quienes no la conozcan. Vamos a dar un repaso a su currículum, ¿no? Y vamos a compartir pantalla. Bueno, su nombre completo es Pilar Gonzalo Aispuro. Nació en Madrid el 17 de enero de 1935 y fallecida en el 26 de febrero del 2024 en la Ciudad de México. En México fue una historiadora, investigadora, catedrática y académica española nacionalizada mexicana. Se especializó en la historia de la educación en México y en la historia de la familia en la Nueva España, en el Virreinato de la Nueva España, ¿no? Es licenciada en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. Se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió una maestría en Pedagogía, graduándose con la tesis de Educación Femenina en la Nueva España, colegios, conventos y escuelas de niñas, y un doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la llamada UNAM, ¿no? Y bueno, desde 1980 es profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, del cual fue coordinadora académica de 1989 a 2001. Adicionalmente, ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENAP. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, en el cual es nombrada investigadora emérita desde el 2006. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Es considerada la mayor especialista en la historia de la educación en el virreinato de la Nueva España. O sea, aquí estamos hablando de una crack, como dirían en España, o un cuarto bate, como dirían en Venezuela y en el Caribe, ¿no? O sea, sin duda alguna es la mayor voz autorizada para hablar de la sociedad de la época virreinal, ¿no? Sigamos citando, el valor de sus investigaciones en este ámbito es su gran conocimiento de la historia de las instituciones y las ideas pedagógicas ibéricas y no hispánicas, como el humanismo. Destaca su importancia en el tema de la historia de la familia en el periodo colonial, mal llamado colonial aquí en esta reseña, así como observar el papel de la mujer en la historia de México. Es la introductora en México de la perspectiva historiográfica de origen francés, que se le reconoce como la historia de la vida cotidiana. Sus investigaciones son sustentadas con fuentes de archivos, aquí nada es inventado, tales como el Archivo General de la Nación de México, AGN, Archivo del Arzobispado de México, Archivo General de Indias, Archivo de la Biblioteca Nacional de México, el Archivo del Antiguo Ayuntamiento de México. En sus diversos trabajos puede observarse su labor archivística y cómo interpretó la información, haciendo con esta varios libros especializados en la historia de la mujer, las castas, su educación y su rol de la vida cotidiana, así como la educación de los jesuitas, ¿no? Así que bueno, siguen dando más datos, pero bueno, es la gran especialista de este llamado sistema de castas. Así que bueno, vamos a ver el vídeo que vamos a estar analizando el día de hoy de la doctora Pilar Gonzalvo. Es un vídeo que está colgado en la página del Colegio de México, ¿no? Vamos a reproducirlo. Definitivamente no. No se pueden utilizar a la ligera términos que ya tienen un contenido específico. Es el caso de la sociedad de castas. No existe sociedad de castas, salvo en el caso de que el que nació dentro de una casta va a permanecer en ella toda su vida. Se va a casar con alguien de la misma casta y se va a ocupar en el trabajo que tiene asignado y le corresponde. Ninguno de esos requisitos se cumplía en la Nueva España. Es una trampa porque resulta muy atractiva la idea de una sociedad de castas. Parece que nos resuelve todos los problemas para identificar cómo vivían. Eran estamentos, eran clases, castas. Pero no es cierto. Es atractivo, como también son atractivos
Los cuadros de castas. Esa serie es muy bonita y dice muchas cosas. Dice cosas de lo que se comía, lo que se vestía, en qué se trabajaba. De lo que no nos dice nada es de las castas. Entonces resulta atractivo, pero es falso. Por lo tanto, es una trampa. Totalmente de acuerdo aquí con lo que dice la profesora, que en paz descanse, Pilar Gonzalo. De hecho, hemos escrito hace unos años un artículo para Venezuela Provincial sobre el mito del sistema de castas, una invención moderna, que también lo señalamos en un video que analizamos anteriormente, donde también aparece Pilar Gonzalo con Solange Alberro y Antonio Rubial, ¿no? Que dicen que en el virreinato no existían las castas, sino los estamentos, ¿no? Y vamos a citar brevemente el artículo que hice para Venezuela Provincial. Digo lo siguiente: el sistema de castas es un concepto moderno presente en los textos educativos en Venezuela, de Venezuela e Hispanoamérica, cuya existencia real ha sido cuestionada. Supuestamente el Imperio Español, durante sus 300 años de administración en América, había clasificado a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado, ¿no? El mito se basa en una serie de cuadros, como bien señala la profesora Pilar, representando a las castas, que es apenas del siglo XVIII, un fenómeno artístico que existió principalmente en la Nueva España, en México. También existen ejemplares en el Perú. El más famoso es la serie del pintor Miguel Cabrera de 1763, influenciada por la ilustración de la época. Era una representación de forma únicamente taxonómica o clasificación del fenómeno del mestizaje que existía para la época, para mostrarlo en Europa. Por lo tanto, no existía un sistema legislativo estratificado, una pirámide jerárquica que ubicaba en la cúspide a los españoles. Desmiente esta supuesta discriminación racial las partidas de justicia de la época, que más adelante la profesora va a hablar de ello, ya que no había precisión alguna a la hora de dejar testimonio de la raza o casta del nacido. Una legislación racial no funcionaría sin un seguimiento estricto de datos étnicos. La primera vez que se habló del sistema de castas de la América española es en la década de 1940 por los historiadores Ángel Rosenblatt y Gonzalo Aguirre Beltrán, demostrando que es una teoría moderna. La única legislación que pudiera ser considerada como discriminatoria, en este caso religiosa, sería la pureza de sangre, que también la profesora Pilar va a explicarlo en este video más adelante. Eran de corte únicamente político, para excluir posibles elementos subversivos, judaizantes, o islamizantes, ¿no? Y proteger las instituciones políticas. Excavaciones realizadas en el año 2020 por el proyecto Una arteria del Imperio en Panamá, que fue parte, hay que recordarlo, Panamá, del Virreinato de la Nueva Granada junto con Venezuela, con científicos de España, Italia, Alemania, Panamá y Colombia, desmienten este sistema de castas, ya que han probado mediante el análisis genéticos que los restos humanos hallados en el cementerio de la Catedral de Panamá tienen componente africano, donde solo debía haber élite blanca, y resulta que hay negros libertos, mulatos y mestizos de clase alta. Así que esto echa por el suelo todo este supuesto sistema de castas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando las palabras de la profesora Pilar Gonzalo. Ese es un tema que me ha preocupado bastante porque quienes antes que yo se han ocupado, y actualmente también, de definir en qué consistía esa clasificación, han dicho, bueno, en el siglo XVIII ya no era funcional, pero seguramente antes lo fue. Otros dirían, en el XVII todavía no había cuajado, más adelante se ordenó. Y hay quienes dicen, el rigor de las castas del siglo XVI. Mentira, mentira, mentira. Lo cierto es que a finales del siglo XVIII, con el entusiasmo de los descubrimientos científicos, con las clasificaciones de las plantas, los animales, ¿por qué no vamos a clasificar también a las personas? Entonces es cuando se estableció esa serie, esa secuencia del tente en el aire, salta para atrás, albino, que no aparecen en ningún documento, por supuesto, solamente ahí en los cuadros. Pero ¿cuándo comenzó? Por supuesto, en el siglo XVI había República de Indios y de Españoles. ¿Quiénes eran los indios? Los indios eran... Que por cierto, en la República de Indios quienes gobernaban eran los mismos indios, los mismos caciques eran alcaldes de sus pueblos y llegaban a ser gobernadores. Un gobernador indio hubo en la región de Chiapas, que esto es algo que no entiende la gente. En la República de Indios gobernaban los indios,
y en la República Española gobernaban los españoles. Algunos dicen, ay, pero es que nunca existió un indio que fuera virrey, porque el virrey era quien gobernaba pues en la República Española, porque quienes gobernaban en la República de Indios eran los indios, con su sistema de caciques, ¿no? Los curacas en Perú tenían su propio gobierno. A la hora de una amenaza exterior es que el virrey pedía justamente a estos curacas o a estos caciques que ayudaran en la defensa del territorio. Pero bueno, este es otro tema, sigamos escuchando a la profesora Pilar. Ignorantes, inocentes, vencidos. Frente a ellos estaban los españoles, unos poquitos, muy poquitos. Pero eso se va complicando en cuanto llegan masivamente negros africanos. Entonces, aquella población original empieza a hacerse más compleja, pero va a tardar mucho tiempo en que la sociedad empiece a percibir una serie de grupos intermedios entre el indio y el español, entre el negro y el indio, que hay otros que no son ni una cosa ni otra. Eso se va a generar poco a poco a lo largo del siglo XVII, pero va a culminar en el XVIII. Los registros parroquiales son el fondo documental básico para identificar a los grupos. Y los registros parroquiales me dicen que hubo siempre una tremenda confusión. Nadie sabía dónde tenía que clasificarse. De hecho, nadie pensó en clasificar antes de 1585, cuando en el Tercer Concilio Provincial Mexicano se decidió que las parroquias debían llevar libros separados. Pero los párrocos no sabían en qué consistía eso. Ni en los últimos años del XVI, ni en los primeros del XVII, estuvo claro, y a partir de 1603, donde encuentro por primera vez libro de españoles, libro de castas, en la parroquia del Sagrario, el párroco se debió de ver en un conflicto. Si siempre había puesto a los mestizos con su papá español o con su mamá india, y los negros eran negros, ¿a quién pongo en este libro de castas? Pues pusieron a los negros, y así siguieron hasta mediados del siglo XVII. A mediados del siglo XVII empieza a haber algún mestizo. Pensemos que llevamos 120 o 140 años de población española y hasta ahora no han registrado a ningún mestizo. Ahora aparece el 3% de los bautizos son mestizos. Ah, ahí están. Pero al año siguiente, el 18%, caramba, ¿qué pasó? Y al otro año, el 7%, en definitiva. Los párrocos no sabían y según su criterio, según su humor, anotaban a unos en una parte o en otra. Entonces los registros parroquiales lo que nos dicen es ambigüedad, confusión e indiferencia. Aún más, ya en el siglo XIX, 1815, cuando la corona española insistía una y otra vez, los párrocos tienen obligación de señalar la calidad. Finalmente el arzobispo Fonte responde, nos están insistiendo en que señalemos calidades. Advierto que el párroco no tiene obligación de decir más que si bautizó, administró el sacramento del matrimonio o la extremaunción. Las calidades no nos interesan. Como nos obligan a anotarlas, ponemos lo que nos dicen, pero no hacemos ninguna averiguación. De hecho, aunque sepamos con certeza que lo que nos están informando es falso, faltaríamos a la caridad anotando una cosa distinta. Por lo tanto, los registros parroquiales no dicen nada de las castas. Prácticamente la calidad no era lo que importaba, pero sí importaba y mucho. En el siglo XVII, como en el XVIII y como en el XX y en el XXI, importaba si eran más ricos o más pobres, si se consideraban de alcurnia, pertenecientes a grupos privilegiados, o eran la simple masa de trabajadores, es decir, la situación social, el prestigio familiar, el reconocimiento profesional, la honestidad acreditada y, a veces, también el color, influían para el reconocimiento. Pero las familias, pongamos el caso extremo, los hijos legítimos y los ilegítimos estaban en proporciones muy parecidas entre los españoles y las castas.
No es aquello de que las negras y las indias eran violadas sistemáticamente. No. Las españolas también tenían hijos ilegítimos, porque el estar casado podía aportar algún beneficio a los que tenían una herencia que repartir, a los que tenían un prestigio del que presumir, pero a quienes no tenían nada de eso les daba igual tener a sus hijos dentro de matrimonio o fuera de él. Hay muchos, pero diría que el acervo que más nos proporciona es el del ramo Inquisición, porque a los acusados de cualquier delito en el Tribunal del Santo Oficio les pedían que dijeran todo acerca de su vida. Entonces, entre las cosas que exigían era la calidad. Por cierto que nunca se hablaba de casta, se Exactamente, eso es lo que iba a comentar, que está hablando de calidad, de estamento, no de raza ni de casta. hablaba de calidad, y a eso me estoy refiriendo. Pues bien, podría darse el caso de que se estaba procesando a un bígamo y le preguntaban a su segunda esposa, ¿de qué calidad es tu marido? Ella con todo aplomo decía, es mestizo. Entonces iban a preguntarle a la primera esposa, ¿y tu marido? Ah, sí, me casé con un español. Ah, mestizo o español. Pero vamos a preguntárselo a él. Y él nos dice, yo soy indio. Ahora vamos a buscar a sus papás. Y resulta que el papá era español y la mamá era mulata, por lo tanto era morisco. Este es un caso auténtico. Y como este hay muchos parecidos. ¿Por qué? Que el acusado mintiera, entiendo por qué, sabemos la razón. Si podía decir que era indio, se libraba del Santo Oficio, porque los indios no entraban ahí. Pero si no podía, entonces le daba igual decir una calidad que otra. Pero a los testigos, a los familiares, No entraban en el Santo Oficio porque los indígenas eran considerados neófitos, por lo tanto, la Santa Inquisición o el Santo Oficio no podía acusarlos de cualquier delito, ¿no? Ellos estaban liberados de poder ser acusados por la Inquisición, ¿no? De hecho, muchos de los comisarios de la Inquisición eran indígenas justamente por esto mismo. Sigamos escuchando a la profesora. ¿qué les importaba? Podría decir eso o podría decir otra calidad. Lo que está claro es que nunca había una expectativa de que voy a decir una calidad más alta que me va a dar privilegios. No, en el ambiente común no encontramos eso. Ese grupo privilegiado, esos poquitos españoles que además de ser españoles tenían dinero y tenían una posición social, se preocupaban mucho de defender su estatus y como no podían hablar de nobleza, de hidalguía, porque no tenían cómo acreditarlo, recurrían a la limpieza de sangre, que se exigía, por cierto, para ser, por ejemplo, familiar del Santo Oficio. Entonces, para ser familiar del Santo Oficio, tenemos casos de quien se presentaba honestamente, creyendo que era español y que todos sus antecesores lo eran y que era de la calidad más exquisita. Y resulta que cuando el Santo Oficio se pone a hacer averiguaciones, encuentra o bien que tiene antepasados judaizantes, de esos había bastantes, o bien que era su abuelo, su bisabuelo era mulato, o la abuela era morisca. Es decir, ni siquiera ellos mismos tenían conciencia de que podían tener algo de sangre mezclada y se presentaban así como si fueran limpios de sangre. En cuanto a la Real Universidad, las órdenes religiosas, que también pedían limpieza de sangre, primero, empezaron a pedirlo a principios del siglo XVIII, antes no. Pero ya cuando lo piden, el testimonio que tienen que presentar es el acta de bautismo. Ya sabemos lo que hacían los párrocos con el acta de bautismo, pero había quienes ni siquiera eso podían presentarlo. Y acuden a una serie de explicaciones como, es que yo vivo muy lejos, mis padres son de Zacatecas y no sé cómo puedo conseguir el acta de bautismo. O bien, yo vine viajando por mar, vengo de Campeche y tuve un naufragio y perdí todos mis documentos. O bien, soy huérfano, no tengo ni idea en qué parroquia me bautizaron. Es decir, sí se pedía certificado de limpieza de sangre, pero había muchas veces de evitarlo, siempre y cuando apareciera un grupo de amigos que decía, ah, sí, lo conocemos mucho, ¿seguro es español? Sí, lo conocemos. Era una tradición particularmente hispánica, relativamente reciente. A partir de la expulsión de los judíos, la preocupación era religiosa. Cuando se pedía limpieza de sangre, en lo que se estaba pensando era en que no se contaminase con los judaizantes o incluso los moriscos, aunque los moriscos no representaron tanto problema. O para proteger las mismas administraciones o burocracia española, ¿no? Entendiendo como problema el hecho de que tuvieran unas costumbres no coincidentes con las costumbres de los cristianos viejos. Es decir, para tener un cargo en la iglesia, en la alta jerarquía, se pedía limpieza de sangre. No obstante lo cual, hubo obispos y arzobispos cuyos antepasados eran judíos. Pero la norma existía así.
También existía la posibilidad de que el rey liberase de la mancha de judío a alguien, a pesar de saberse que sus padres o sus abuelos habían sido judíos. Pero el rey, a sus amigos, a sus conocidos, a sus protegidos, les daba una carta diciendo, me consta que es limpio de sangre, a ver quién se mete. Hemos visto el vídeo, ¿no? Interesante explicando este mito de las castas. Y algo muy importante de este mito de las castas es que, claro, una casta es estática, no permite el ascenso social. Y la monarquía hispánica eh, era una sociedad que permitía el ascenso social, ¿no? Lo que llamaríamos hoy en día el emprendimiento de clases. Y sobre esto yo escribí un artículo para Venezuela Provincial que dice lo siguiente: en tiempos de la monarquía hispánica, muchos mulatos, negros, libertos, mestizos o pardos amasaron fortunas gracias al emprendimiento. El sistema hispánico permitía el ascenso social de clases, sobre todo gracias a las reformas borbónicas, a pesar de la resistencia de las clases mantuanas criollas, que eran siempre los que llevaban la contraria a estas medidas, como por ejemplo la Real Cédula de Gracias al Sacar, que beneficiaba tanto a blancos pobres como a pardos, pues, ascender en la clase social. Sigo citando mi artículo para Venezuela Provincial. Las actividades donde más solían destacar eran varias. Tenemos a zapateros, sastres, herreros, alarifes, médicos, militares, plateros, músicos, carpinteros, etcétera. En el área de la pintura se destacaron los pardos Francisco José de Lerma y Villegas, Blas Miguel de Landaeta, Valerio Jan de Costa, Juan José Franco, Juan Lovera, entre otros. La familia Landaeta dominó casi todo el siglo XVIII en conexión con el ramo de los artesanos y artistas. En el campo de la música, la mayoría de los músicos durante la época hispánica eran pardos. Entre las principales figuras encontramos a Juan José y José Luis Landaeta, alumnos del padre de Sojo y Lino Gallardo, nacido en Ocumare del Tuy. El arte de de la carpintería, el historiador Carlos Duarte recoge un gran listado donde encontramos muchos mulatos y pardos, e incluso un negro esclavo, el cual fue liberado por el presbítero Luis Umpierres Lozano. Señala en su testamento que un negro de los declarados por mis bienes, llamado Andrés Maestro Carpintero, sea libre. En las artes militares encontramos negros y pardos como el mulato Juan Martín Doñate, conquistador de Nirgua, o el negro Juan del Rosario, capitán de la Compañía de Morenos Libres de Caracas. En cuanto a la medicina, en la ciudad de Caracas encontramos al pardo Diego de Mejías Bejarano como médicos, el expósito y considerado por algunos historiadores como mestizo José Domingo Díaz, y un caso a resaltar en el Perú es el pardo José Manuel Valdés, doctor en medicina por la Universidad de San Marcos de Lima y catedrático en la misma. Entre los alarife o constructores destacados encontramos el pardo de Caracas, Juan Domingo Infante, y en el oficio de Derecho del mestizo Juan Germán Rossi, abogado y fiscal interino de la Real Audiencia de Caracas. Una, se- una sociedad o un sistema de castas no hubiera permitido que estas clases de este origen hubieran llegado a fiscal interino de la Real Audiencia o doctor en medicina en la Universidad de San Marcos de Lima y catedrático de la misma, ¿no? Entonces, esto es otra de las pruebas que desmiente, pues, este sistema de castas. Así que bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Si quieren que analicemos o comentemos algún vídeo en específico de la historia hispánica en general, pues no duden en comentarnos en la parte inferior de la cajetilla cuál vídeo quieren que analicemos. También recordarles que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que así estén informados de todo el material y vídeos nuevos que subimos a nuestro canal, ya sean estas video reacciones, el top 10 o las entrevistas que hacemos a historiadores e investigadores del mundo hispánico en general. Recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos está ayudando muchísimo en esta labor de divulgación histórica y también pues seguir con nuestro proyecto de Venezuela Provincial. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. Ahí también podrán hacer donaciones o cualquier tipo de apoyos que desean pues hacer. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Adiós.